Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy probando un nuevo formato. Estoy probando también el fondo así que no sea nada, porque también para ver si las luces se ven mejor así. No sé, porque a veces siento que en algunos videos se me ve más iluminado y la cara no se me ve del todo, pero ustedes me pueden decir qué tal en los comentarios después. Y este video que vamos a tener aquí es un resumen de el evento que estuvo el sábado de UFC, que fue una mezcla porque hubo un problema. Al principio se tenía pensado que el evento fuese en Corea y por eso el horario del evento era tan tarde, pero la pelea estelar, que era la del Korean Zombie, se cayó y hubo un problema con otra cartelera, que la principal era, creo que Spivak o Luis tenía un rival y uno de sus contendientes se cayó. Esa pelea se hizo, o sea, la que era coestelar se hizo la estelar, y esta pelea se programó justamente acá. Entonces, por eso la estelar es la única pelea que no tiene un asiático en... O sea, la estelar es la única pelea que no tiene ningún asiático. Todas las demás peleas tienen por lo menos una. Como dije, este era un evento que se iba a hacer en Corea. Y también iba a ser las finales del Road to UFC. ¿Qué es el Road to UFC? Es un torneo que creó la UFC en diferentes pesos, más o menos parecido al Contender Series o al TUF, pero diferente. ¿Por qué? Porque aquí todos son asiáticos, es decir, no juro tienen que ser japoneses. Ok, la mayoría eran japoneses, coreanos, había un chino, y la nueva representación dentro de UFC que jamás había estado era un hindú que también iba a pelear en este evento. Entonces teníamos por una parte las 4 finales de 4 personas que tenían la oportunidad de ingresar a UFC por este torneo, que eran las divisiones peso pluma, peso gallo, peso, no, ya, peso mosca, peso gallo, peso pluma y peso ligero. Esas eran las cuatro finales que iban a haber el sábado. Y bueno, el evento se terminó casi a las 5 de la mañana, hora de Venezuela. Mucha gente de Latinoamérica se quejó, pero bueno, fue el problema de que tenía que ser en Asia y se hizo en Estados Unidos. Y como tenía que ser para el público asiático, ya vieron el horario como tal. Entonces, obviamente, deme un minuto por aquí, que se me había olvidado activar las notificaciones. Ya saben, se pueden suscribir al canal y si no, seguirme en la cuenta de Instagram también de Carlos Tenrio MMA, que últimamente hemos tenido un pequeño crecimiento ahí. Aún, digamos que en Instagram me suelo mover un poquito más que en YouTube. Obviamente me es más cómodo. No hago directos ahí, no grabo ni nada de videos ahí, pero también tienen mi opinión. Subo algunas noticias espontáneas y obviamente ya que pueden ver, estoy grabando con computadora. No sé si, bueno, ahorita no se van a dar cuenta, pero justo la semana pasada me llegó la computadora, entonces ya vamos a reactivar un poquito más el contenido en el canal. Y bueno, vamos a hablar hoy, bueno, hoy lunes que estoy grabando esto, que tenía que hacerlo ayer, pero está totalmente muerto, trasnochado, como quieran llamarlo, durante el evento. Casi todos los creadores de contenido que nos hicieron post-file literalmente fue porque estaban acabados. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este evento, así que déjenme compartirles pantalla para que hablemos un poquito y les voy a dar un resumen round a round de lo que fue el evento. Obviamente, mis resúmenes son un poquito más periodísticos, o sea, pero ahí les voy a dar como la información detallada round a round sobre lo que fue esta pelea, para que el que no pudo verla o que está interesado en cierto peleador
y no puede ver la grabación o la repetición de la pelea, bueno, por lo menos el resumen espero que le haya servido de algo. Ya les comparto pantalla por un segundo. Y aquí estamos. Déjenme venirme un minuto para acá. Ok, sí se ve bien. Y tenemos la primera pelea de la noche, Tatsuro Taira contra Jesús Aguilar. Ambos eran buenos grapplings. Taira era debutante en peso mosca, mientras Jesús ya había tenido una o dos peleas en UFC. Obviamente Aguilar era una persona experimentada que por algo lo quisieron poner contra Taira, que obviamente es un chico de 21, 22, 23 años. Aquí sí, 23 años. Obviamente bastante joven, tiene bastante potencial. Mucha gente lo llama el mejor prospecto de Japón actualmente, o bueno, uno de los grandes prospectos que tiene Japón. Viene invicto con 12-0 y Aguilar venía con 8-1. La pelea, como pueden ver, no duró mucho, duró un asalto. Fue un ámbar de Taira, que literalmente no había mucho que decir. La pelea se fue rápidamente para el suelo y Taira, estando en la posición inferior, porque lo voy a admitir, Aguilar al principio de la pelea se mostró un poquito más dominante. Él fue quien buscó el derribo, que lo consiguió, y la verdad es que Aguilar se veía superior en ese primer round, pero justo desde la posición inferior, Taira le pudo dar la vuelta a la pelea, consiguió un triángulo de piernas, y después de ahí, cuando tenía el triángulo asegurado, él no buscaba la sumisión desde ahí porque era difícil, pero cuando pudo, encontró el brazo, hizo una transición y literalmente logró un ámbar espectacular manteniendo el triángulo de piernas. Es decir, él, ¿cómo decirlo? Él está en la posición inferior con el triángulo aquí y la cabeza, o sea, imaginemos que esto es un triángulo y la cabeza de Aguilar está aquí dentro. Él lo que hizo fue que dio un movimiento, agarró el brazo, movió la cabeza, empujó la cabeza manteniendo el triángulo hacia abajo, bloqueándole o sea, obstruyéndole o dificultándole a Aguilar el poder liberarse de ahí, al mismo tiempo que sujetó el brazo y terminó la pelea por ámbar. Seguimos con la segunda pelea, que fue entre Jun Park y Denis Tiulin. Denme aquí un minuto, chicos, que se me había olvidado poner esto. Aquí está. La pelea de Jun Park contra Denis Tiulin. Park representando a Corea del Sur y Tiulin a Rusia. Tiulin tenía un estilo más de kickboxer, si mal no recuerdo. Y aquí vamos a resumen, porque esta pelea también se acabó en el primer asalto. Park empezó con un mejor striking. Tiulin tenía una mala defensa de boxeo. O sea, el tipo era kickboxer, por lo que entiendo, porque tampoco piqué para esta pelea, por cositas ahí. Y no me preparé mucho, pero por lo que entendí de la transmisión de Ebro, literalmente Tiulin era un kickboxer, pero tenía una muy mala defensa de boxeo. Todos los golpes que Park intentaban conectar, él los encontró. En un minuto, casi a los 2 minutos y medio de round, bueno, 2 minutos y medio no, al minuto y medio, casi 2 minutos de la pelea, en un momento Park le hace una finta a Tiulin y consigue un derribo que literalmente lo dejó con 3 minutos a favor para el control. Él encontró la montura y manteniendo la montura, algo que casi ningún peleador podía hacer, o sea, salvo un buen luchador, diría yo, y aún así no sé mucho, es que el control que tenía Park era tal cual que incluso manteniendo la montura completa, él arrastraba el cuerpo de Tiulin
para separarlo lo más posible de la reja para que él no pudiese tener ningún punto de apoyo. En ese momento, cuando ya se separaron, o bueno, Park movió montando a Tiulin, lo separó lo suficiente. En ese momento empezó un buen castigo de Ground and Pound. Usó un par de golpeos y después cambió a los codos. En ese momento, usando los codos, Park le hace un corte en la cara a Tiulin. Y de ese momento, Tiulin como que quiere escapar más. Y lo que pasa es que Park hace una transición, consigue la espalda y asegura un mata de león en el primer asalto. Fue un gran dominio de Park en esta pelea. Como pueden ver, duró 4 minutos 50, o sea, quedan 55 segundos para quedar round. Fue una bestialidad. Y seguimos a la siguiente pelea. Deme un minutico aquí. Aquí con la jarra de Jiu-Jitsu, pero no es café, es agua. Ok. Vamos aquí un minuto y tenemos la primera final del Road to UFC o el camino para UFC. Fue la final del peso mosca entre Seung-Woo Choi contra Hyun Sung Park, ambos de Corea del Sur. Y empezamos. Choi arrancó muy bien con el striking, tumba a Park, es decir que en los primeros momentos de la pelea, Park sufre un knockdown. Park busca recuperarse y conecta unos buenos golpes a la cara de Choi. Choi no se deja. Choi en esa pelea de puro striking conecta un combo. Ahí ya Choi empieza a ponerse un poquito superior. Fue un inicio lento, pero conectó mejor. Para mí, en mi opinión, ¿cómo se dice? Fue de Choi. Este round fue de Choi por poco, porque al principio empezó un poquito lenta la pelea, pero después Choi, ustedes están escuchando, empezó a combatir un poquito mejor. Algo que hay que decir de Choi en esta pelea es que disculpen, no voy a decir la palabra con L. Trato de quitarme ciertos modismos o ciertas palabras que suelo repetir mucho. Choi en el segundo round, para seguir, empieza el contragolpe, se mueve mucho, esquiva mucho, pero no está tan activo. En ese momento Park está como tratando de... O sea, Park sabía que perdió el primer round y trata de ser un poquito más activo. En este momento Choi lo que hacía era tratar de reservar las energías, esquivar, moverse mucho y atacar al contragolpe, porque sabía que estaba en una posición cómoda en ese momento. Pero Choi decide cambiar de planes y busca un derribo, lo consigue. Duran como 20 segundos, 30 segundos en el suelo y Park se levanta. Choi en ese momento, cuando Park se levanta, se empieza a ver un poquito cansado. No sé si es que administró mal el cardio, tal vez fue el derribo o fue el continuo movimiento que estaba haciendo para esquivar los golpes antes, pero eso le salió mal porque Park notó el cansancio de Choi y empezó a crecer en este round. Park conectó bastantes leg kicks a Choi. Podemos decir que este round entonces quedó muy parejo, porque al principio fue de Choi. O sea, si este round se puede dividir a la mitad, y es que es tal cual como lo dije. Choi empezó mejor, pero Park terminó castigando más.
fue, si lo pueden ver, como 2 minutos y medio a favor de Choi y 2 minutos 3, casi 3 a favor de Park. Este round yo se lo di a Park porque aunque fue parejo, duró, digamos que terminó mejor Park, además que castigó mucho más de lo que hizo Choi. Entonces tu actividad, dominio y castigo. Entre esas tres le daría el round 2 a Choi. Y vamos al tercer round, donde Park arranca muy superior ante un Choi que se diga cansado. Park lo lleva al clinch, lo castiga, le pega un rodillazo al cuerpo que le saca el aire a Choi. Choi en ese momento sí se sintió que, bueno, que le sacaron el aire como dije, como dije. Y de ahí Choi como que se arrodilla un poco a tratar de recuperar el aire. Obviamente sintió la rodilla. Park aprovecha ese momento, toma la espalda, se monta en la espalda, asegura una posición de mochila y desde ahí Park empieza a hacer un intento de mataleón, pero falla la primera vez, cambia de brazo, no lo consigue, sigue presionando, se ve a Choi ya extenuado, que con dificultades, pero vuelve a salvarse del segundo intento de mataleón. Y al tercer intento, como dice, la tercera es la vencida, ya con el gasto de su cuerpo, Choi no pudo más, casi estaba con las dos rodillas al suelo, tenía el peso encima de Park. Park consigue como cambiar la posición manteniendo la mochila, ya estando Park abajo y Choi arriba, asegura un mataleón, otro mataleón y este sí lo somete. Obviamente podríamos decir que la pelea al principio estuvo 2-1, pero la finalización es lo mejor que se pudo hacer en esta pelea. Y tenemos que entonces que Park somete por mataleón a Choi y se convierte en el ganador del Road to UFC peso mosca, lo que valora que se haya conseguido un contrato con UFC. Seguimos con la siguiente pelea, donde tenemos a Toshomi. Ay, disculpen chicos, tengo que cambiar aquí. Tenemos la pelea de Toshomi Kazama contra Rinya Nakamura. Nakamura era amplio favorito para esta pelea. Y empezamos con un Kazama que arrancó bastante explosivo. Quería terminar la pelea rápidamente, pero aquí, señores, es UFC. Obviamente estos dos eran prospectos para la pelea y la pelea duró 33 segundos. ¿Por qué? Porque Kazama empieza mejor. Trata de conectar varios combos a Nakamura, que se defiende y en el momento exacto Nakamura conecta un gancho de izquierda directo a la cara de Kazama y lo noquea en seco. Les voy a decir, chicos, lo noquea en seco, que Kazama tardó como 2 o 3 minutos en reaccionar, está en el suelo tendido. Fue una pelea bastante corta y se ve que Nakamura es una promesa con bastante poder en peso gallo y con esto consigue su entrada a la UFC de manera espectacular. Y ahora nos vamos a la primera polémica de la noche, que fue la pelea de Hyun Jones Lee de Corea del Sur contra Ji Sha, representando a China. Aquí, como pueden ver, fue una decisión dividida, pero les voy a decir, aquí tanto Ebro como el Tonga, yo y mucha gente que le pregunté, todos ven lo mismo, una polémica, porque Ji Sha controló casi toda la pelea y empezamos el round a round. Ya, denme un minuto. Ok, Ji Sha empieza esta pelea de una vez,
atrapando la pierna de el coreano Lee, que si mal no recuerdo ahorita, su apodo era el tigre de Corea o Tiger o Corea Lee, algo así era su apodo. Sí, tigre de Corea, el tigre de Corea Lee. Entonces, reempezamos o rebobinamos. Jisha en la primera, o sea, arrancando la pelea, cuando Lee viene a atacar, el chino consigue atrapar la pierna y se lo lleva al clinch. Del clinch lo lleva al suelo por un derribo, después se vuelve a levantar y, o sea, hubo un dominio de Sha en el suelo. Lee se levanta en el clinch, G lo vuelve a controlar, vuelve a castigar, se lo vuelve a llevar al suelo. Eh, en ese momento ya Jisha empieza a castigar y controlar. No hubo muchos golpes en esta pelea, que digo, en esta pelea no, en este round, pero Jisha tuvo mucho control, tuvo casi 3 minutos, 4 minutos de control entre clinch y suelo. Conectó un poco y ya aquí que tengo las notas estoy viendo para recordar un poco, porque mi memoria no es la mejor y menos un evento a las 3 de la mañana más o menos. Pues aquí digamos que en esos últimos momentos del primer round se vuelven a separar, ambos están de pie y ya conecta un buen golpe a Lee para terminar el asalto. Empezamos el segundo round, donde Jisha, en vez de buscar la lucha de nuevo, empieza con un striking, conecta un gran golpe que toca a Lee, domina un poquito más en el octágono. Este fue un round más de striking en la distancia. Obviamente aquí Lee empezó a verse un poquito mejor en striking, pero igual ya está conectando mejor. Y aquí vuelve con lo que todo el mundo debería hacer, porque aquí les voy a decir, no recuerdo qué pelea fue, que había un luchador que casi no luchó, y eso no tenía sentido, porque si su dominio era la lucha, no tenía que quedarse en el striking, pero no, mentira, era al revés. Era un peleador que tenía un claro dominio, que creo que era la antepenúltima pelea, que lo vamos a hablar ahorita, pero la verdad es que para tanto control que tenía sobre la pelea, pudo terminarla al striking, pero se fue a la segura con la lucha. Bueno, este segundo salto también fue para Jisha. Lo único relevante, además de que ya fue superior, es que Lee cometió una patada ilegal cuando ya lo está controlando en el suelo. En ese momento ya le pega una patada con la parte inferior, o sea, la parte del talón, o sea, la planta del pie le pega en la cara allá. Obviamente ambos tenían las rodillas en el suelo, están peleando en el suelo, lo que es una rodilla ilegal. Ahí pausan la pelea, la paran, y aquí yo diría que hubo una crítica, que el referee estuvo mal, disculpen ahí por la pronunciación, porque cuando se reanuda la pelea se tenía que reanudar en la posición en la que estaban, y aún así no recuerdo quién fue el referee de esta pelea, pero ¿cómo fue? O sea, en vez de volver a la posición original en el suelo, se mantenieron de pie y desde ahí arrancó. Ahí Lee tuvo unos momentos, unos piquitos, conectando mejor en striking, pero la pelea iba 2-0 a favor de Shah en ese momento. Y arrancamos el tercer asalto. El coreano empezó muchísimo mejor, estaba presionando y conectando más. Conecta y toca un poco allí, pero Jisha empieza a despertar después
ser golpeado varias veces, empieza a contraatacar, conecta un buen par de golpes, busca el derribo y no lo consigue, pero puede llevarse a Lee al clinch durante unos segundos. Eh, ahí, no, mentira. No, no, no. No, sí, ya. Sí, sí, sí. O sea, busca el derribo, no lo consigue, pero asegura unos 20-30 segundos del clinch. Ahí en ese momento Lee le invierte la posición, pero rápidamente Jisha la recupera. Lee conecta un par de golpes y deja tocado Sha, que busca nuevamente el derribo. Ambos se van ahora al suelo. Lee trató de hacerle un ámbar a Sha, pero no lo consiguió. Y en ese momento, Jisha encuentra la posición de control tras escapar el intento fallido de Lee. Ji conecta y corta a Lee, es decir, ya tenía un daño que literalmente le está cortando la cara. Lo vuelve a poner contra el suelo y lo controla. Se vuelven a levantar y quedando 30 segundos ya lo vuelve a derribar. Es decir, en este asalto lo derribó entre 3 o 4 veces, los conectó un par de veces, tuvo tiempo de control. Y aquí viene la polémica, porque como dicen, nunca le pueden dejar nada a los jueces. Y fue que, aquí se los digo, Lee se llevó la pelea por decisión dividida. Dos de los jueces se la dieron 29-28, es decir, que vieron en el segundo y en el tercero mejor a Lee. El tercero es como el que es más aceptable, pero es que el segundo fue totalmente, o sea, si bien hubo momentos en el striking de Lee, ya estuvo mucho mejor, controló más y tuvo mucho más daño en ese round. Entonces ahí fue un descaro de, ok, le compro un asalto por el otro nada que ver. Y el tercer juez, que aquí fue donde realmente viene la polémica de UFC, es que le dio los 3 asaltos a Lee. O sea... no, mentira, no. Porque si no hubiese sido unánime. Sí, el otro juez fue el único que vio bien la pelea, que le dio los 3 asaltos a Jisha. Entonces, están los 2 jueces que le dieron la pelea al coreano y solo un juez le dio la pelea al chino. Esta pelea fue la polémica decisión. Lastimosamente, Jisha se queda sin el contrato de UFC, mientras que John Lee lo consiguió. Y seguimos a la siguiente pelea con Saragi representando a Indonesia y a Anshul Jubli representando a la India. Como pueden ver, esta pelea se terminó por TKO en el segundo asalto. Y aunque Saragi era el favorito, pues no consiguió la pelea contra Jubli, que realmente se vio muy superior en esta pelea. Y es que Jubli arrancó muy fuerte con una combinación de golpes, busca el clinch, del clinch consigue el derribo, toma tiempo de control y justamente ya con todo el round a favor o sea, busca más el control que el ground and pound, pero aún así mantuvo cierta cantidad de golpes para mantenerse activo, para que no lo separaran. Ahí creo que Jubli está en media guardia y hace la transición a la montura completa. Consigue la montada durante 1 minuto. Falla un intento de katagatame, que es un triángulo de brazos, que ustedes saben más o menos que es una posición donde estás montado. Aquí el error de Jubli, diría que obviamente yo creo que lo hizo muy rápido, porque el triángulo de brazo o katagatame, como yo lo llamo más en japonés, porque hay diferentes triángulos, o sea, hay muchos tipos de triángulos, y honestamente para no tener el mismo error, diría que
yo a este le llamo Katagatame, como es el nombre en japonés. Eh, pues, digamos, esta llave ya la hemos visto un par de veces. Por ejemplo, es la que Islam usó contra Oliveira. Salvo que la de Islam era un poquito más personalizada por su física daguestaní, el largo de sus brazos, era otra forma de conseguirla, más adaptada a la facilidad de Islam. ¿Qué pasó en esta Katagatame? Esta es una llave que más que al cuello ataca la cervical. Y eso jode, fastidia, molesta bastante mientras más apretada está. El problema es que para asegurarla necesitas un control completo, necesitas controlar bien el brazo, la posición de las manos por detrás del cuello. Y yo creo que Jubli aquí le intentó hacer muy rápida, no la consiguió y con eso falló. Y entonces falla, Saragi medio se puede recuperar y se levantan y se termina el round ahí. Fue un round bastante claro para Jubli y ya Saragi se veía un poquito cansado sobre el peso que tuvo que aguantar de Jubli durante casi todo el asalto. Y aquí el indonés en el segundo asalto empieza con más fuerza, pero Jubli rápidamente lo controla y lo derriba a los 20 segundos. Obviamente aquí es cuando todo el mundo se queda loco con el hindú, siendo sincero. Es que yo en esta pelea pensaba que estaba viendo a un daguestaní luchar. Y Ebro al mismo tiempo, a los 10-15 segundos, lo dijo también, porque era la lucha, era claramente ver a Khabib o Islam. Era una lucha, un control aplastante de lucha. Y la verdad es que aquí sí lo castigó con un gran pound. Consiguió la espalda y desde ahí empezó a castigar. Y. O sea, no, mentira. Está normal, o sea, en montura. Lo castiga. Saragi trata de escapar y haciendo la transición es que Jubli consigue la espalda y de la espalda lo empieza a castigar. Y esa posición en Jiu-Jitsu también, o sea, es una posición bastante... Más que la montura, yo diría que la montada desde la espalda es como el peso, pero peor. O sea, yo diría que lo sientes más. No es lo mismo estar con la espalda apoyada al suelo y tener una persona encima tuya sobre lo que es el área abdominal que sentirlo en toda la espalda, porque toda la espalda como que no puedes distribuir mejor el peso. O sea, estando boca arriba, sientes el peso aquí, pero no lo sientes tanto porque él está un poquito más arriba. En cambio, estando boca abajo, sí sientes todo el peso encima tuyo. Y es un poquito más asfixiante y es una zona donde Jubli tenía mucho control. Empezó a castigar. De ahí vuelven a la transición a la guardia completa. Sigue el gran pound, sigue el gran pound, sigue el daño completo. Vuelven a la espalda. Y en ese momento Jubli cambia los codos y ya el referee termina la pelea. Jubli se vuelve, creo que, el primer peleador de India en entrar a la UFC. Y con eso terminamos las preliminares. Ese, como dije, era... Bueno, no lo mostré, pero era la final del peso ligero de Road to UFC. Y esas eran las 4 peleas de las finales. Y ya empezamos la cartelera estelar con Kinoshita contra Fujit, que se los voy a mostrar aquí. Fue una pelea donde Kinoshita era el favorito, pero sorpresivamente Fujit se la llevó. El error de Kinoshita fue empezar la pelea como muy emocionado. Obviamente Kinoshita tiene 22 años, también es bastante joven y tenía bastante potencial. Mucha gente lo sigue en Asia y obviamente en UFC
lo estaba siguiendo y esta era una buena pelea. Como pueden ver, no era su debut, pero sí es una persona que tiene cierto hype por detrás. Y empezamos el round a round. El japonés arrancó muy bien, tenía una buena defensa ante el primer intento de derribo de Fujit, pero finalmente Fujit lo vuelve a buscar y lo derriba, pero rápidamente se le escapa. Fujit vuelve a derribar y se vuelve a levantar. Fujit nuevamente, o sea, este round lo van a ver, consigue un gran slam y lo derriba por tercera vez, pero ustedes me lo pueden decir, el japonés se vuelve a levantar la tercera vez. Ahí ya Fujit se veía un poco agotado por hacer 3 intentos de derribos seguidos. Kinoshita ve eso como una oportunidad de debilidad, una oportunidad o una muestra de debilidad de Fujit y se va directo a enfrentarse al striking contra Fujit, pero Fujit conecta un golpe que logra un knockdown al japonés. De ahí combina un par de golpes más, lo lleva al suelo, monta la espalda, castiga con ground pound y ya el japonés no se está defendiendo. Así que fue TKO para Fujit en el primer asalto. Los problemas que yo diría de Kinoshita primero fueron el grappling, el grappling o la lucha fue que Fujit lo llevó 3 veces seguidas al suelo. O sea, sí se levantaba porque Fujit no controlaba la posición o se le escapaba, pero el segundo error diría obviamente que fue apurarse. Hemos visto muchos casos todos los años, hay casos, pero cuando sientes que tu oponente está tocado o que está, o sea, no tocado, la mayoría de los casos es cansado y en otros casos tocado, pues digamos que Kinoshita se apuró a ir hacia adelante con la guardia baja. Fujit lo conectó, le pegó un par más de golpes, lo llevó para el suelo y ahí terminó la pelea por ground pound. O sea, el error de Kinoshita fue confiarse en que ya tenía la pelea, creyendo que su rival estaba agotado. Fue un error muy de inexperiencia. Obviamente le estoy diciendo que Kinoshita tiene 22 años, así que aún tiene tiempo para crecer. Y señores, aquí viene la segunda polémica de la noche, que fue la pelea de Choi contra o sea, Duho Choi contra Kai Nelson. Incluso, ya spoileándoles un poquito, Dana White está enojado con el resultado de los jueces porque Nelson se llevó la pelea por una decisión donde se le veía, mentira, esta pelea no se la llevó Nelson, fue un empate. Fue un empate y ya les voy a decir el por qué fue un empate. Empezamos el round a round. Choi empieza bien, conectando un par de leg kicks, pero Nelson lo conecta y consigue un knockdown en el primer minuto. Nelson entonces empieza lo típico que yo llamo la lucha estilo Khabib, que es que consigue el derribo, se posiciona adelante, asegura las dos piernas de Choi para mantenerlo. Se hace una transición para la espalda y mete un gancho, trata de hacer un mataleón, lo falla. En ese momento Choi invierte la posición, asegura una media guardia. Bueno, no asegura una media guardia. Cuando Choi le hace la transición, consigue una media guardia. Conecta un par de golpes ahí en el suelo que le hacen sangrar la nariz a Nelson.
Obviamente, si vamos al analizar este round, que te los pude decir más o menos rápido, fue un round que empezó de pie, Choi arrancando bien con las leg kicks, pero rápidamente Nelson se lo lleva para el suelo. Y fue justo aquí donde Nelson trató de hacer el control y todo, no conectó mucho, falló la sumisión y fue en ese momento donde falló que Choi empieza a castigar un poquito con el ground pound y bueno, cerró muy bien el asalto Choi haciendo tiempo de control. Creo que fue 2 minutos Nelson y casi 3 minutos de control para Choi, más o menos así. Y no mentira, porque eso sería 5. Pero sí, es que Nelson lo derribó en el primer minuto. O sea, antes que se iniciara el primer minuto ya están en el suelo. Ya vamos para el segundo round. Ambos arrancan con striking. Nelson conecta y toca a Choi. Sigue una rodilla voladora al cuerpo y se vuelven a separar. Nelson conecta una buena patada. Choi le devuelve con una leg kick. Falla un derribo. O sea, Nelson falla un derribo y se quedan arriba. No. Aquí, discúlpenme. Es que a veces, como escribo todo seguido, obviamente le estoy dando el resumen de la pelea y a veces escribo tan seguido que entre escribir y ver me falla lo que escribo. Ok. Rebobinamos. Nelson conecta la rodilla voladora y se vuelven a separar. Nelson le da una buena patada al cuerpo. Choi se la devuelve con una leg kick. Y Nelson aquí busca un derribo que falla. Y Choi es el que queda arriba. Pero rápidamente se levantan y se van al clinch a favor de Choi. Se separan. Choi empieza a castigar con leg kicks. Y aquí es cuando Choi se empieza a crecer. Nelson se ve un poquito cansado de los intentos de derribo fallidos. Choi empieza a conectar. Choi conecta de nuevo a la cara. Empieza a castigar con más patadas a las piernas. En este momento es que las piernas de Nelson, cabe aclarar, las dos piernas de Nelson ya están un poquito castigadas. Se ven enrojecidas. Y empieza a limitar los movimientos de Nelson. Y acá un asalto 100% claro para Choi. El error de este asalto, diría yo, fue que Nelson buscó el derribo y consiguió quedar en la posición de abajo. Y aunque no pasó mucho tiempo en el suelo, la verdad es que gastó bastante energía. Y ya entre las leg kicks y el movimiento limitado es que parecía que a Nelson se le está escapando en la pelea. Y vamos al tercer asalto. Choi inicia bien, pero rápidamente Nelson, sabiendo que no tiene oportunidad de pie, busca el derribo. Lo consiguen, pero se vuelven a levantar. Esta vez se van al clinch a favor de Kyle Nelson. Nelson aprovecha el clinch para conseguir el segundo derribo, pero nuevamente se vuelven a levantar. Es como en la otra pelea. Aquí cuando se levanta Nelson consigue mantenerlo en el clinch. Nelson vuelve a derribarlo, lo pone contra la reja. Aquí Nelson no es muy activo en el suelo. Conecta solo un par de golpes poco efectivos. Choi revierte la posición a guardia completa con él estando arriba. Y aquí hubo un problema que fue que en cierto momento para Dana fue accidental, y para Euro, para el referee y para otras personas se ve como estando en el suelo Choi hace un movimiento de cabeza hacia adelante y hace un cabezazo en contra de Kyle Nelson, disculpen la pronunciación ahí.
Entonces lo que pasa es que los separan, se toma un minuto, el referee ve la repetición y le descuenta un punto a Choi. Entonces, si Choi ganaba, iba a quedar 9-9. Le quitan un punto y bueno, le quitan el punto, se reanuda la pelea. El canadiense busca de nuevo un derribo. Choi lo defiende, pero sigue tomando tiempo de control porque se fueron al clinch. Pero Choi vuelve a castigar el cuerpo. O sea, la posición a favor la tenía Nelson. Y Choi, que era el que está contra la reja, era el que está castigando más hacia Nelson. O sea, le está pegando combinaciones al cuerpo, o sea, al cuerpo, la parte de los costados. Pero obviamente esos eran golpes que no eran muy efectivos, pero por lo menos se mostraba que él era el que está conectando más. Pero obviamente eso era tiempo de control de clinch a favor de Kyle Nelson. Se termina la pelea. Fue un asalto bien parejo. La actividad de los golpes la tuvo Choi, pero por todos los derribos conseguidos por el tiempo de control este round se lo lleva Nelson. Ya. Y aquí viene la polémica. El primer juez se la da 29-27 a favor de Choi, viendo que él ganó los 3 asaltos, pero obviamente con el punto menos terminó 29-29 en vez de 30. Y aquí viene la polémica. Dos jueces dieron 28-28, que es 28-28 sería que vieron dos asaltos ganador a Choi, que fue 20-18, y en el 20-18 y en el tercer asalto se la dieron a Choi, que digo a Choi no, a Nelson, y en vez de ser un 10-9 por el punto menos hubiese sido un 18. Nelson, que tenía 18, aumenta a 28, y Choi, que tenía 20, le dan el 8, es 28-28. Empate mayoritario. Y bueno, Dana dice que le quitaron la pelea al chico. Al chico se refería a Choi. Y bueno, Dana le da un bonus de la noche a Duho Choi para que se llevara la bolsa completa como si hubiese sido el ganador. Porque bueno, fue un empate mayoritario. Cosas que se pueden discutir. Obviamente Nelson estuvo superior en el tercer asalto, pero casi no consiguió nada. Siguió, sino que, bueno, él creía que con el control le iba a ser suficiente, pero no. Obviamente aquí yo estoy con Dana, salvo por el golpe, que en mi opinión sí fue intencional. Y el punto estuvo bien que se lo hayan quitado. Pero es que aquí estoy de acuerdo con Dana. Y es que por lo menos Nelson como que trató de asegurar la pelea por el tiempo de control, mientras que él era el que estaba dominando el control. El que mantenía activo los golpes era Choi. Así que aquí me disculpan, pero si alguien está en la posición de control, él debería ser el que muestre mayor actividad, pero no lo hizo. Entonces para mí Choi se debió llevar la pelea, aunque no veo con tan malos ojos el empate, porque bueno, sí, el cabezazo se vio que fue con intención. Seguimos con la siguiente pelea, que fue Tibura contra Ivanov. Un Tibura que era muy favorito para los fanáticos, era muy favorito, pero yo voy a ser sincero. Esta pelea fue decisión unánime. Mucha gente se la dio a Tibura, pero a mí, o sea, el primer asalto fue el más cerrado de todos, que podía ser para Tibura o para Ivanov.
El segundo fue claro de Ivanov y el tercero fue de Tibura. A mí me podías decir que fuera para Ivanov y yo no me hubiese quejado en verdad. Así que ya les empiezo a hacer round a round. Como dije, como dije, el primero fue muy cerrado. Los primeros 2 minutos fueron de estudio completo, casi no se conectaron. Lo que sí hay que admitir es que Tibura en esos 2 minutos era el que iba más hacia adelante, era el que llevaba el control del octágono, pero no conectó, no conectó, o sea, no conectó, estaba presionando y dominando lo que era el octágono, pero no estaba casi conectando. Quien empezó a golpear y presionar después fue justamente Ivanov, que empezó a tirar un par de combinaciones, un par de jabs hacia adelante, conectó un poco a la cara y al cuerpo, pero no hace mucho daño. Tibura en ese momento empieza a tratar de conectar, pega un par de leg kicks al cuerpo, pero se veía que Ivanov era quien está empezando a conectar mejor. Incluso cada vez que ya se empezaba un poquito la estrategia del contraataque de Ivanov, cada vez que Tibura salía adelante hacia pegar una patada, Ivanov le volvía una combinación de golpes al cuerpo, bueno, el cuerpo no, a la cara, a la zona alta de la cara. En un momento, Tibura conecta una patada a la cabeza de Ivanov, que digamos que lo tocó más o menos. Empieza a tratar de pegar más patadas para castigar, pero el búlgaro empieza a crecer, empieza a pegar varias combinaciones de golpes al cuerpo y después una tras otra combinación. Para mí, antes que Euro diera el resultado, yo ya tenía a Ivanov superior en mis cartas, en mi opinión personal, por tratar de golpear más, ir hacia más adelante, contraatacar, si bien, y después mantener la presión e ir hacia adelante. Podemos decir que en mi opinión, yo se lo di a Ivanov. Ya el segundo, como dije al principio, fue un buen round clarísimo para Ivanov, y es que conectó muchísimo más. Todos los golpes de Ivanov eran de contraataque más o menos en este round. O sea, empieza atacando, pero después deja que Tibura trate de buscar el primer golpe, y cada vez que Tibura va a atacar, Ivanov le devuelve un combo, se lo vuelve a devolver, y después empieza a hacer buenas combinaciones de contraataque. Tibura mete una patada ilegal hacia la zona íntima de todos los hombres, se para la pelea, se reanuda como a los 30 segundos, y en este momento es que Ivanov empieza a ir hacia adelante, conecta 3 golpes y... Ah, no, mentira, no, o sea, quedan 3 minutos, y Ivanov empieza a conectar un buen par de golpes. Tibura trata de atacar, pero Ivanov devuelve el contragolpe. Ahí empieza un minuto más o menos de, bueno, 30, 40, 50 segundos. No un minuto completo, pero de contraataque mutuo. Ambos se tratan de pegar, pero Ivanov se veía que estaba conectando los golpes más certeros. Tibura conecta un buen golpe en este round que deja tocado a Ivanov, y en vez de tratar de finalizar la pelea, busca dar un par de patadas, pero literalmente no hay otra forma de decirlo. Ivanov fue quien atacó más, contraatacó más, y bueno, se llevó la pelea. O sea, Ivanov se llevó este asalto. Y ya para el tercero, denme un minuto. Ya veo que estamos durando casi 1 hora. Denme un minutico aquí que se me está yendo la
la conexión de StreamYard. Eh, y bueno, estoy arreglando algo aquí, que ya vamos a terminar. Igual quedan 2 peleas. Tibura en el tercer asalto hizo lo que no hizo en toda la pelea, que fue buscar el grappling. Conet consigue llevarlo al clinch, lo derriba de una rodilla. Empieza Tibura a castigar un poquito Ground and Pound. Tibura empieza a meter los ganchos y asegura una posición de cinturón de seguridad. Que para que el que no lo sepa, un cinturón de seguridad es una posición básica de Jiu-Jitsu. Es la posición de cuando aseguras, cuando tomas la espalda, lo que haces es que metes los ganchos en las piernas. Y obviamente el cinturón de seguridad sería en teoría para hacer un mataleón o un ataque hacia el cuello, pero lo que hizo Tibura es que manteniendo los ganchos y una posición de control empezó a castigar todo el asalto, todo lo que queda de asalto a Ground Pound. Y aquí lo que me quejo un poquito es la decisión de un juez. Un juez se lo dio 30-27 a Tibura y ya los otros 2 jueces se lo dieron 29-28. Como dije, el primero fue mucho de estudio, fue para cualquiera de los dos. Para mí, para mi opinión fue de Ivanov, para la de Ebro fue la de Tibura. Obviamente respeto a Ebro, no me puedo comparar con Ebro porque él es un experto en la materia, pero bueno, aquí está. Tibura se llevó la pelea y seguimos con la pelea de Jung contra Devin Clark, que esta pelea no la tengo que decir porque, bueno, esta era la pelea de las que les quería hablar antes, que fue la pelea donde Clark era un luchador que tenía el control totalmente, tuvo el control durante toda la pelea, pero al final cuando él está empezando a crecer en el striking, que está empezando a castigar a Jung, se fue a la segura por el derribo cuando esta pelea capaz la pudo terminar por un TKO. Así que no vale mucho el resumen, pero aquí les voy a dar resumen rápido de esta pelea porque literalmente fue un dominio de control de grappling de Clark. No hay mucho que decir de esta pelea, así que les voy a dar el resumen rápido, un resumen rápido sin explicar sin nada. Clark arranca de una al grappling y consigue el clinch en menos de 10 segundos. Empieza un poquito a castigar las piernas a rodillazos y empieza a conectar varios golpes de hombros en el clinch. El coreano cambia la posición y hace una transición hacia la espalda para controlarla con 3 minutos. El coreano trabaja y golpea, pero ambos se terminan, están en el clinch, pero Jung a favor de la espalda empieza a controlar. Tenía 3 minutos para controlar y golpea un poquito en el clinch, pero se separan. Clark lo derriba, pero Jung se levanta. Jung lo conecta, pero se vuelven a separar. Clark lo conecta y falla otro derribo, pero después lo consigue. Intenta el Ground Pound, consiguiendo poco a poco un round de Clark, que fue claro entre lucha y castigo. Vamos al segundo asalto. Jung conecta rápidamente un rodillazo al cuerpo de Clark, pero Clark lo derriba de un Grand Slam. Jung se levanta y lo controla en el clinch. Clark invierte la posición de una manera sorpresiva y teniendo 3 minutos, Clark le pega una rodilla en el clinch. Jung invierte posiciones y se separan.
Buen, uno, buen combo de 1 o 2 golpes de Clark. Buena patada a la cabeza, o sea, buena patada alta de Clark. Otro intento de derribo que falla, pero se van al clinch. Golpes de Clark al cuerpo de Jung en el clinch. El coreano invierte de nuevo la posición y empieza a conectar unas rodillas al cuerpo. Pero Clark empieza a golpear nuevamente con su hombro a la cara de Clark. Fue otro round sin más de Clark. Ya iba 20-18. Y bueno, ¿qué puedo decir? El estadounidense arranca el tercer asalto buscando el clinch de nuevo, conecta dos buenos golpes, se vuelven a separar. Ahora es el coreano quien busca el derribo para entrar en la media guardia, pero el americano se escapa, consigue la espalda, pero se vuelven a separar. Empiezan una ronda de ida y vuelta de golpes. En estos golpes cabe destacar que Clark está empezando a conectar a Jung y se podía ver que podía terminar la pelea, pero vuelve a buscar el grappling. No se le, porque en mi opinión, no sé si es que no se le veía cómodo, pero es que estaba viéndose superior en el striking. En fin, lo lleva de nuevo contra la reja, se separan, intercambian golpes de nuevo. Clark se sigue viendo superior en el striking, pero vuelve al clinch, conecta buen par de golpes y a los 30 segundos consigue otro derribo y no quedó nada más ahí por decir. 30-27, decisión unánime para Devin Clark, que en mi opinión la única crítica que tuvo es que pudo buscar un poquito más el striking, porque Jun se le veía cansado y se veía que Devin estaba conectando muchísimo mejor, pero se fue a la segura y bueno, nada que criticar. Y por último, la pelea principal, Lewis contra Spivak, que cabe destacar que no hay mucho que decir, duró 3 minutos. Es una pelea donde honestamente sentí que, bueno, lo puedo decir en el video que le quiero hacer a Derrick Lewis, pero yo sentía que con el cambio físico que está haciendo Derrick Lewis iba a estar mejor. Obviamente volvió a dar 265 de peso, pero no se le veía la misma panza mórbida que tenía antes, sino que se veía una contextura física mejor, pero aún así siento que el cambio no fue para nada, porque Spivak fue hacia adelante, consigue el derribo en los primeros 40 segundos, consigue la espalda, empieza a conectar el ground and pound, cambia la posición y consigue y continúa el castigo de golpes. Lewis se levanta, pero Spivak le mete una pierna y lo castiga de nuevo. Yo que lo castiga, lo derriba de nuevo. Toma una posición de control y termina la pelea por sumisión, justamente por Katagatame. Pero el Katagatame sí lo tuve que ver en una repetición, porque justamente a todos los que están viendo Star Plus, no sé a la gente en México si en ESPN les pasó, pero toda la gente que está en Star Plus literalmente se le cayó la transmisión y solo se oía hablar a Ebro, pero a Ebro, a Julius y creo que el otro era el Tonga, pero no habían dicho nada de la sumisión ni nada. Yo me enteré por gente que está en Europa, que tenía gente en Europa, en Estados Unidos, que me dijeron que fue sumisión de Spivak y sin más, así se termina el evento. ¿Qué puedo decir? Fue un evento que sí mostró buena promesa asiática. Obviamente siento que UFC está haciendo las cosas bien, porque obviamente Rising es la promotora más grande de Japón, One es la promotora más grande de Asia, y desde el año pasado empezamos a ver cómo One se empezó a meter
en el mercado americano, consiguió el acuerdo con Amazon Prime. Entonces las peleas de One en Estados Unidos ya se pueden ver a través de Prime Video. Obviamente se iba a hacer el primer evento de One en tierra americana, lo que ya era cierto golpe al monopolio que podía tener UFC en Estados Unidos, porque obviamente Bellator no es que le haga mucha la pelea a UFC. Incluso esta semana fue el evento del retiro de Bellator de Fedor Emelianenko, pero igual al final UFC creo que tenía mejores números porque tenía sintonizado Estados Unidos, Corea o bueno, mercado asiático, y tenía obviamente los fans de Latinoamérica que están viendo el evento. Siento que el Road to UFC está bien porque empiezas a conseguir talento asiático que te puede traer nuevas miradas, y siento que UFC ya hizo el año pasado el evento en Singapur. Obviamente creo que quiere hacer el evento en Corea que se cayó, y siento que estos peleadores asiáticos pueden solidificar un nuevo mercado para UFC, o sea, afianzar el mercado de Corea, y tal vez poco a poco con gente como Taira empezar a retomar el mercado japonés que lo tiene controlado y monopolizado Rising. Como saben, o no sé si saben la historia, UFC ya como 10 años sin ir a Japón por un problema que más o menos la mafia japonesa, la Yakuza, que tiene cierto control sobre esos eventos, quería manipular ciertos resultados, pero UFC no se dejó, y desde entonces UFC no va a Japón. Pero siento que ya le podrían dar una segunda oportunidad a esa chance y crecer en Asia. Y qué decir sobre Luis, 4 derrotas en sus últimas 5 peleas, solo le ganó, creo que fue a Dacaus, lo demás han sido derrotas. Entonces ya Dana dijo que no lo iba a despedir porque ama a Luis, pero siento que ya él era el séptimo en esta pelea y perdió contra el doceavo creo que era. Entonces Spivak va de subida, y Luis creo que mañana que salga el ranking va a estar de 8 o ya de número 10, porque Tibura era el 10, y con su victoria, por más que haya sido contra el número 15, supongo yo que lo van a elevar un poquito en el ranking, no sé. Aunque para mí Tibura se vio malísimo en esa pelea, pero allá como se maneja el ranking. Así que, bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Como ven, es solo grabación. Espero que haya quedado bien. Y bueno, más a rato lo van a ver dentro de YouTube. Espero que les guste. Los leo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima vez.